Buenas tardes, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se lo escucho, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable, gracias. Ok, ahora vamos a empezar y hemos revisado los convertidores AC-DC, los DC-DC, los DC-AC, ¿no? Vamos haciendo un recuento de lo revisado hasta el momento. Hasta que vayan ingresando sus compañeros. Listo, a ver, vamos. Vamos por acá. Ya, hemos visto los convertidores AC, DC. Eso fue lo primero que vimos, ¿no es cierto? Ingresa una señal alterna y sale una señal continua, ya, en el tiempo. Convierte una señal alterna en señal continua. Este convertidor AC-DC también es conocido como rectificador, ya. Luego vimos los convertidores DC-DC, DC, DC, que convierte un voltaje continuo en otro voltaje continuo, constante o variable, más grande o más pequeño. Sí, pero también es continuo. Vamos completando esta gráfica. Vamosle poniendo los ejes. Esta es una señal alterna. Esta es una señal continua. Esto es una señal continua. Y esto es una señal continua. ¿Ya? También vimos los convertidores de C a C. Los convertidores de C a C, en el que nosotros tenemos un voltaje continuo y lo pasamos a un voltaje alterno, en el que podemos incluso variar la frecuencia, ¿no? A nuestro gusto. Vamos nosotros a colocar los ejes. Esto es una señal DC y esto es una señal AC. Amplitud y frecuencia pueden ser variables. ¿Ya? Listo. A este le conocíamos como rectificadores. Podrían ser no controlados y controlados. ¿No es cierto? ¿Quién me dice los no controlados? ¿Qué elementos utilizamos para los convertidores a CDC no controlados? ¿Alguien se acuerda? Buenas tardes, ingeniero. Lo que es la fuente, se podría decir un interruptor para encender, apagar y nada más. Y lo que sería el motor. Y no tendremos el control de la velocidad del motor, no podríamos controlar eso. No. Usted me habla de un arrancador directo, no de un motor. Ya, un interruptor como usted menciona.
Vamos viendo porque tenemos un poquito la confusión, ¿no? Digamos que aquí tenemos, aquí está el interruptor que habla el compañero y acá tenemos el motor. ¿Ya? Entonces lo que dice el compañero, yo cierro estas cuchillas y el motor se prende. Pero esto será un convertidor. Esto no es un convertidor, ¿no? Esto es solamente un accionamiento. No, ingeniero, pero, o sea, obviamente con el tipo de convertidor que tendremos, o sea, tendremos ahí, por decir, tenemos nuestro convertidor, un ejemplo, y qué sé yo, de una computadora, un por decir, un ejemplo, tendremos, el interruptor es el botón de encender o apagar la computadora, pero no tendremos, un ejemplo, el control, hablando de que esta fuese un motor, no tendremos el control de la velocidad del motor ni la direccionalidad. A eso me refería, ingeniero. Ya, no tenemos control. O sea, si es Sí, un solamente accionamiento, obviamente no tenemos control. ¿Ya? Pero, a ver, vamos entonces haciendo otra particularización. Cuando hablamos de convertidores controlados y no controlados, nosotros habíamos visto, ¿no? Que a los semiconductores de potencia nosotros lo íbamos a reemplazar por un contacto. ¿Ya? Un contacto abierto o cerrado. Sí, esa va a ser como van a trabajar, ¿no? La forma de operación de un dispositivo semiconductor de potencia. Pero, eso habíamos dicho, ¿no? Aquí, a este dispositivo semiconductor de potencia, nosotros tenemos que activarle a través de una señal pulsante. Este es el que le activa y el 0 le desactiva, el 1 le activa y le desactiva. El switch está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Esta es la forma de operación, ¿no? Este es el equivalente. Todo esto de aquí es el equivalente, por ejemplo, de un MOSFET, ¿no? De un transistor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? El transistor tenemos así, este es el símbolo, así, así y así. ¿Ya? El punto A, vámosle poniendo, ¿no? El punto A, el punto B, ¿ya? Y esta señal que le va a hacer abrir y cerrar, le ponemos como el punto C, que no se le puede ver aquí, ¿no? Eso les decía yo desde un inicio. O sea, no vamos a graficar el circuito, vamos a interpretar los dispositivos semiconductores de potencia como un interruptor. Pero nosotros ya sabemos, ¿quién acciona el interruptor? Es una circuitería electrónica, es una señal conectada al dispositivo que le hace que abra y cierra, abra y cierra, abra y cierra, abra y cierra. No es una persona, no es un operador, es un circuito electrónico que usted lo diseña para que trabaje de esta manera. Entonces vamos poniendo esas mismas patas que hemos puesto aquí, ponemos acá, ponemos A, sería aquí, B sería acá y C sería la base, ¿ya? Entonces, si yo aquí a la base coloco esta señal, entonces aquí entre A y B, cuando sea 1, va a pasar corriente, va a pasar el voltaje. Cuando sea 0, no va a pasar nada. Cuando sea 1, va a pasar voltaje y corriente. Cuando sea 0, no va a pasar nada. Esta señal colocada en la base es la que me permite que actúe el dispositivo como un interruptor abierto o cerrado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de controlados y no controlados, estamos hablando de los dispositivos semiconductores de potencia. Aquí tenemos el caso de un dispositivo semiconductor de potencia controlado. ¿Por qué? Porque yo a través de esta señal de aquí
yo estoy controlando la activación y desactivación del elemento. Pero ¿cuál es el elemento en el cual yo no tengo control? Al que no le puedo controlar es al diodo. ¿Por qué? Porque el diodo solamente tiene el punto A y el punto B. ¿Dónde yo le estaría colocando la señal de control, esta señal azul, la señal switchante, la que produce el switcheo del elemento? No tengo dónde. ¿Ya? Entonces, este elemento de aquí, el diodo, es un dispositivo semiconductor no controlado. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros tenemos los convertidores AC/DC, ¿sí? O conocidos como rectificadores. Y de esos habían de dos tipos, los no controlados y los controlados. Los no controlados, ¿por qué? Porque utilizo diodos en el circuito. Y los controlados, cuando yo utilice, en vez de diodo, utilice tiristor. Claro, si es que yo le coloco un tiristor, voy a borrar acá. Si yo aquí le coloco un tiristor, que sería el símbolo parecido, ¿ya? Pero aquí tenemos nosotros, ¿dónde va la patita del tiristor? Algo así creo que es, ¿ya? Tenemos el punto C. Entonces ahora sí tengo A, tengo B y tengo C. Y en el C yo coloco la señal de control. ¿Cuál es la señal de control? La que le hace abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. ¿Ya? Entonces, el convertidor AC/DC, o conocido como rectificador, es no controlado si el circuito está hecho con diodos. Y es controlado si es que el circuito está hecho con tiristores, con transistor, con cualquier otro elemento, con el cual yo tenga control. ¿Sí? Esos son los circuitos que nosotros tenemos, los rectificadores. De ahí tenemos el rectificador de media onda, el de onda completa, ¿sí? El rectificador trifásico. ¿Se acuerdan que aquí era más fácil rectificar el trifásico que el monofásico? En el monofásico necesitaba 4 diodos, en el trifásico solamente necesitaba 3. Y no necesitaba el filtro, que era el capacitor. El trifásico solito no me permitía que los voltajes sean ceros. En cambio, en el monofásico, cuando yo quería evitar el punto cero de voltaje, yo tenía que poner un capacitor. Verán, estoy haciendo un pequeño recuento de lo que ya vimos, ¿no? Si a ustedes les resulta algo nuevo, por favor revise las clases. Ya, de aquí en adelante vamos a estar enviando ya las tareas y pruebas. Voy a tratar de que sean varias pruebas, ¿no? De pronto una prueba por cada convertidor. Entonces, para que vayan repasando, ¿no? Yo justamente por eso estoy aquí haciendo un repaso general. Pero si usted no se acuerda esto que estamos hablando ahorita, que es un resumen demasiado breve de lo que ya vimos, por favor revise las clases, ¿no? Entonces, el capacitor y los 4 diodos, usted utiliza en un rectificador de onda completa en un circuito monofásico, en un sistema monofásico. En cambio, para el trifásico basta con 3 diodos y ya tiene todo y no necesita el capacitor. ¿Ya? Eso habíamos visto aquí en los convertidores AC/DC. En los convertidores DC/DC habíamos visto los convertidores elevadores y reductores. El convertidor bus, el convertidor buck-boost, ¿se acuerdan? El tipo puente, ¿ya? El que yo podía controlar los 4 cuadrantes, ¿se acuerdan? Yo puedo utilizar, si es que fuera un motor, yo le puedo hacer girar, un motor DC, puedo hacerle girar en el un sentido o en el otro sentido. Y sobre eso yo podría controlar su velocidad. Entonces puedo utilizar un convertidor para tener un control completo de un motor DC. ¿Ya?
También habíamos visto los convertidores de C a C, que son los más utilizados hoy por hoy en industria. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo tener una señal alterna de diferente frecuencia. ¿Y para qué me va a servir tener una señal alterna de diferente frecuencia? Una aplicación ya habíamos visto, ¿no? El famoso soldador a inverter, ¿sí? Si yo incremento la frecuencia, el tamaño del transformador se hace más pequeño. ¿Ya? Para eso me sirve aumentar la frecuencia. ¿Para qué también me sirve modificar la frecuencia? Para controlar la velocidad de un motor de inducción, de un motor AC. Porque bueno, existen dos maneras de controlar la velocidad de un motor, ¿no? Cambiar el número de polos y cambiar la frecuencia. No hay otra manera que usted pueda controlar un motor. Cambiar el número de polos significa meterse con la parte constructiva del motor. Ya, si es de 4 polos, si es de 2 polos, 4 polos, usted puede cambiarle. Puede modificar la velocidad, pero no la puede variar. Modifica la velocidad, sí, pero no la puede variar a su antojo. Si le dejó con 2 polos, se moverá a una velocidad X. Si le pone 4 polos, se moverá a una velocidad Y, pero se van a mantener en esas dos velocidades. En cambio, si usted varía la frecuencia, ¿sí? Usted puede controlar el motor desde que está quieto hasta su máxima velocidad. Usted tiene el control. Entonces, para eso me sirve modificar la frecuencia. Esto le decía, es el convertidor que más aplicaciones tiene en la industria, porque gracias a estos convertidores se pueden controlar los motores. Gracias a estos convertidores se tienen las soldadoras invertes. Gracias a estos convertidores se tienen muchas aplicaciones en la industria, aplicaciones que ya vimos en la parte inicial, ¿no? Gracias a este convertidor tenemos los vehículos eléctricos. ¿Se acuerda que hablábamos de los vehículos eléctricos? Los vehículos eléctricos funcionan con motores de AC, ¿sí? Pero ¿y cómo le controlamos la velocidad? Ah, con el convertidor, el de aquí, porque este me permite variar la frecuencia. Luego veíamos aplicaciones en las que se mezclaban, ¿no? Si aquí yo necesito una entrada de C, de pronto esta entrada de C es la salida de este convertidor a CDC, de este rectificador. Entonces, la salida del rectificador se convierte en la entrada del inversor. Este de acá, el de CAC, se le conoce como inversor. ¿Ya? Y muchas aplicaciones hacen eso, ¿no? Modifican la señal de voltaje de entrada de lo que tenemos, de lo que nos entrega la empresa eléctrica, porque esto es lo que nos entrega la empresa eléctrica y esto ya no le podemos variar. Pero si nosotros lo rectificamos y nuevamente lo volvemos a invertir, nosotros tenemos una señal ya con otros valores que la empresa eléctrica no nos puede dar. Podemos variar en amplitud y en frecuencia, que es lo que caracteriza una señal alterna. ¿Sí? Listo. Hasta aquí un breve repaso así ligero de los convertidores, ¿no? Un repaso breve de los convertidores AC-DC o conocidos como rectificadores, los de CDC, los de CAC o conocidos como inversores que ya hemos visto hasta el momento. Ahora vamos a ver el convertidor AC-AC. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud antes de entrar ya con los convertidores AC-AC. Vuelvo y repito, ¿no? Repasen lo que hemos visto, los principios de funcionamiento, ¿sí? Lo que se quiere obtener, para qué se quiere obtener, controlados, no controlados, vayan revisando porque ya se van, como dije hace un momento, a planificar pruebas para la recopilación de las notas, ¿no? Del segundo parcial. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes?
Otra cosa ahorita que estoy aquí y de la participación que ustedes hicieron, ¿no? Y de la tarea, del primer parcial que ustedes presentaron, cuando se les mandó a ubicar, ¿no? Aplicaciones de los accionamientos eléctricos, ¿ya? Hay una confusión de pronto del accionamiento eléctrico del interruptor como tal, y de un accionamiento. De pronto dicen, pero si ese es accionamiento también. Ya, vamos, una aclaración más y continuamos con el convertidor. Y ahorita me acordé de la revisión que les hice de la tarea del primer parcial. Y hubo una confusión, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos un motor, vamos viendo la fuente. Tengo una fuente, no sé cómo les guste el circuito, si de esta manera, ya voy a poner de la otra. Tengo una fuente, tengo un interruptor y tengo un motor y cierro el circuito. Ya. Lo técnico, este mismo circuito, yendo a la parte técnica, lo que tendríamos es aquí fase, aquí tenemos el interruptor, acá tenemos el motor. Bueno, por lo general no va directamente el motor, ¿no? Aquí va primero un contactor. Porque esto es la parte de mando, ¿ya? Y aquí digamos que es el pulsador de start, de arranque. Por acá tenemos el de paro, ¿no? El interruptor de paro. ¿Ya? Y por acá tenemos ya el accionamiento real del motor, que sería un contacto del contactor que activa al motor. ¿Ya? Entonces, no nos confundamos del hecho de que el accionamiento es no controlado, porque solamente tiene el botón. Prendo y el motor funciona. Y por eso se llama no controlado. No, no es por eso, no, eso ya quedó claro. Es no controlado porque no controlamos la activación y desactivación de los dispositivos semiconductores de potencia. Eso es otra historia. ¿Ya? Entonces, no confundirse. Esto de aquí es un accionamiento eléctrico, sí, es un accionamiento directo. O sea, prendo y apago, es un interruptor en otras palabras. ¿Sí? Es un interruptor con el cual prendo y apago mi motor. Pero aquí no estamos hablando de convertidores. De pronto, la confusión. Este de aquí no es un dispositivo semiconductor de potencia. ¿Ya? Este realmente es un interruptor, es una cuchilla, es un contactor como está acá. Esto es un contactor, esto no es un dispositivo semiconductor de potencia. Entonces esto es un accionamiento directo. Yo presiono este botón y el motor se prende. Es más, le puedo memorizar, ¿no? Le puedo poner un circuito de memoria, le pongo aquí un contacto normalmente abierto, TK, y se memoriza. El momento que presiono, se enclava el contactor y se activa el motor. Y de ahí yo tengo que presionar el stop para que se apague el motor. ¿Ya? Esto es un accionamiento eléctrico, pero no es un convertidor. No estamos convirtiendo nada. ¿Por qué? Porque el mismo voltaje, aquí tengo la fase, este mismo voltaje AC que tengo, es el voltaje que le estoy conectando directamente al motor. O sea, no he hecho ninguna modificación, ninguna transformación en el voltaje. No he hecho nada, es el mismo voltaje. El convertidor es el que modifica el voltaje, la señal de voltaje. Por ejemplo, aquí tengo alterna, le modifico y le saco continua. Tengo continua y le saco una continua también, pero más grande o más pequeña en valor. O tengo continua y le saco alterna. Estoy modificando la señal. Acá no estoy modificando la señal.
Aquí el mismo voltaje que tengo en la fase es el voltaje que coloco en el motor. ¿Sí o no? Porque solamente estoy pasando a través de un interruptor y nada más. No le estoy haciendo nada al voltaje. ¿Ya? El accionamiento eléctrico, motivo de esta asignatura o los convertidores, es el accionamiento que habíamos visto al inicio, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Y por eso se llama accionamiento eléctrico es controlado, ¿no? Entonces tenemos nuestra señal, pasa a nuestro convertidor, que sería uno de estos de aquí, ¿no? Este es convertidor, puede ser este de aquí o los que hemos visto acá, ¿no? Y ahí pasa al motor, que es el que convierte de parte eléctrica a parte mecánica. Y aquí nosotros realimentamos, ¿se acuerdan? Los sensores. Y aquí nosotros venimos al controlador. Del controlador pasa a través de la interfaz y viene aquí al convertidor nuevamente. Y aquí en el controlador el operador coloca su referencia. Aquí son sensores. Aquí es el controlador. TTRL, pongámosle. Aquí es una interfaz, ¿no? Esto de aquí es un accionamiento completo y aquí está el convertidor. Esto es lo que estamos estudiando nosotros aquí en esta asignatura. Puede ser este convertidor AC-AC, puede ser este convertidor AC-DC, puede ser este convertidor DC-DC, puede ser este convertidor DC-AC. Estos convertidores están aquí, son una parte de todo este sistema automático de control. ¿Ya? Entonces ahí para que tengan una diferencia, ¿no? Decían en algún trabajo, algún compañero había puesto de un compresor, ¿no? Un compresor solamente se prende y se apaga, pero no controlamos ni la velocidad, no controlamos nada, solamente el prendido y apagado. Entonces esa aplicación, ese compresor de aire, no es una aplicación de un accionamiento eléctrico, porque no estoy controlándole al motor. Controlar significa variar la velocidad. Controlar significa variar la temperatura, si es que fuera un calentador, ¿no? Eso es controlar, pero si solamente le prendo y lo apago, eso no es control, eso es accionar, o sea, prender o apagarle, nada más. Entonces no confundir, ¿no? No confundir un accionamiento eléctrico, ¿sí?, con un convertidor estático de potencia, que serían estos convertidores AC-DC, DC-DC, DC-AC, AC-AC, con el simple interruptor para prender y apagar. No confundir con eso, ¿sí? Aquí es donde está la electrónica de potencia, aquí en esta parte del convertidor, aquí está la electrónica de potencia. En el diagrama anterior, que prendía y apagaba el motor, ahí no hay ningún dispositivo semiconductor de potencia, ahí solamente hay un contactor. ¿Y qué es un contactor? Una bobina con contactos, y que me permiten solamente prender y apagar. Pero acá yo estoy controlándole al motor. Yo puedo hacer que varíe la velocidad del motor. Entonces, no confundirse, ¿no? No confundirse lo que es el convertidor estático de potencia, que es lo que hace, con un simple interruptor. Que dentro de estos convertidores nosotros asumimos o semejamos el funcionamiento de un dispositivo semiconductor de potencia como un contacto abierto y un contacto cerrado que se switchea a una alta frecuencia, eso es otra cosa, pero no significa que un convertidor es un interruptor. No, un convertidor modifica mi voltaje, modifica mi señal eléctrica. Eso es lo que hace el convertidor. Si usted no ve ninguna modificación, significa que no está
teniendo un convertidor. ¿Ya? Esa aclaración quería hacerles ahorita que me acordé del resultado de la primera tarea que se envió en el primer parcial, ¿no? Preguntas jóvenes. Hemos hecho un breve resumen, creo que de casi toda la asignatura o lo que compete a la parte de los convertidores estáticos de potencia, para que nos volvamos a ubicar, ¿no? De pronto nos hayamos olvidado alguna partecita y hemos recapitulado todo. Y también la aclaración del accionamiento eléctrico. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me la hacen en este momento, para que estamos con las gráficas y las ideas aquí frescas, podríamos decir. Si algo no le entendió, por favor, pregunten, ¿no? Pregunten. A ver, vamos a dar un tiempito para que pregunten. Hasta eso vámonos a la asistencia, ¿no? Pero me va a tocar borrar porque no voy a poder ver. Ingeniero, creo que de mi parte está todo claro. Ok, listo, muy amable, gracias. Ingeniero, disculpe la interfaz. ¿Qué era en este circuito? Ya, el interfaz, ya, muy bien. ¿Se acuerda que usted en el controlador, qué es lo que tenemos aquí en este controlador? Este controlador, volvámonos a la imagen. En este controlador, que es prácticamente un computador, veámosle como un computador, ¿no? Un computador. Ya, dejémosle ahí. Un controlador o un computador trabaja con qué información trabaja un computador. Trabaja con ceros y unos lógicos, ¿no es cierto? Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. No conoce otro lenguaje que el 0 y 1. ¿Ya? Entonces, este computador trabaja con 0 lógicos y 1 lógico. Ahora, los convertidores estáticos de potencia, los dispositivos, voy a volver a graficar al transistor. ¿Con qué señal trabajan estos transistores? Estos transistores trabajan, ¿se acuerda lo último que vimos? El que es así y se va achicando, se hace más pequeño, se hace pequeñito y nuevamente sigue aumentando. ¿Cómo se llamaba ese? PWM, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces miren, los dispositivos semiconductores de potencia, el lenguaje de ellos es de esta señal, PWM. El lenguaje del controlador o computador son los ceros y unos lógicos. Es como decir, aquí el transistor habla chino y el computador habla inglés. ¿Qué necesita para que estos dos se lleguen a entender? ¿Qué necesita? Un traductor, ¿no es cierto? Alguien que maneja los idiomas y les empareja. Ah, ya, el computador dice 0 y acá una señal. Acá dice 1 y acá tiene otra señal. Eso es el interfaz, ¿sí? El interfaz, el que está aquí, es como un traductor. Es el que convierte la información del controlador, que dice necesito aumentar la velocidad, ¿sí? Usted aquí, el operador, coloca la referencia de que aumenta la velocidad. Ese comando, el controlador o computador le envía a los dispositivos semiconductores a que switchen más rápido, porque necesita más velocidad, que switchee más rápido. Entonces, pero si aquí maneja ceros y unos, ¿cómo le entiende el convertidor estático? A través del interfaz. Esta interfaz entonces es la que convierte la señal del controlador y la envía hacia el convertidor estático de potencia para que éste actúe, ¿no? Entonces switchea más rápido y aumenta la velocidad. Si el operador dice disminuyamos la velocidad, el controlador lo que le manda es otro código, otro valor, y el interfaz le
transforma en señal PWM. Digamos que esta de acá es más velocidad y esta señal de acá es menos velocidad. ¿Ya? Entonces, más velocidad le envía esta señal azul. Menos velocidad le envía esta señal de amarillo. ¿Ya? Pero el controlador no manda estas señales. Manda información. Entonces, el que convierte la información del controlador en señales que las entiende el convertidor, ese es el interfaz. ¿Ya? Por ejemplo, en la industria tienen una sala de control, ¿no? Creo que en todas las industrias tienen una sala de control llena de computadoras ahí que controlan lo que está sucediendo, ¿no? En la planta. ¿Cuál sería el interfaz ahí? Porque la planta, digamos que tiene válvulas, tiene motores. Una válvula obedece a abrir y cerrar. Un motor, digamos que obedece a prenderse y apagarse. ¿Ya? Eso es lo que entiende. El computador está en la sala de control. ¿Cuál es el interfaz ahí que utilizaría la persona para manipular el sistema? Como herramienta utilizaría la pantalla, ¿no? Las famosas HMIs, las pantallas. A ver, voy a borrar esta partecita. ¿Ya? Usted tiene un sistema en sala de control, lo que va a tener es una pantalla bien grande, ¿no? Digamos, aquí es la pantalla del computador y aquí usted va a tener el tanque, va a tener la válvula, va a tener por acá el motor eléctrico, ¿ya? Entonces, para el operador, que es una persona, vamos a dibujarle por acá, el operador, y por acá en el campo está realmente el tanque, ya es un tanque inmenso, por acá es una válvula, ¿ya? Y por acá es un motor conectado a unas paletas de aquí que mueve lo que tiene el interior del tanque, ¿ya? Entonces, el interfaz para que la persona pueda controlar el sistema real, el interfaz es lo que está en medio, que sería el computador y sobre todo esta pantalla, donde va a ver los iconos para prender, para apagar, para ver el nivel del tanque que tiene y todo lo demás. Esto se conoce como interfaz. ¿Ya? Realmente estas pantallas, la pantalla como tal, lo que está programado acá, es lo que se conoce como HMI, que son las siglas en inglés de interfaz hombre-máquina. Utiliza la misma palabra, ¿no? Interfaz hombre-máquina. ¿Ya? Entonces, la persona sabe un idioma. El tanque, el motor, la válvula sabe otro idioma. ¿Quién es el que hace de traductor? El que convierte lo que quiere la persona en una acción en el sistema. Es aquí este computador a través de esta pantalla, de esta HMI. Ese también es otro ejemplo para que ustedes entiendan lo que es una interfaz. ¿Sí? Listo, jóvenes, parece que se nos acabó el tiempo, no me avisaron. Bueno, entonces valga la oportunidad para haber hecho el repaso de los convertidores antes de entrar a revisar el último convertidor, ¿no? Vamos a empezar el último convertidor. No es mucha la explicación en este convertidor, ¿ya? Las aplicaciones son las de más potencia que se tiene respecto a todos los demás convertidores. Este convertidor AC-AC es el que más potencia maneja, ¿sí? Y es interesante hacer el análisis de cómo funciona, ¿ya? Entonces quedaríamos ahí para el día de mañana. Yo les confirmo el día de mañana de pronto no tengamos clase porque formo parte de este examen del transformar, no sé qué, el que era antes del ser bachiller. Estoy en ese examen y de pronto mañana me toque ir a revisar los laboratorios, las computadoras.
en la Vargas Torres, donde se va a tomar el examen para ver el estado. El examen es el día jueves, entonces de antemano ya les digo, ¿no? Yo les enviaré el comunicado por el grupo de WhatsApp, si es que va a haber o no el clases, ¿no? Para que estén pendientes. Eso es lo que les puedo informar. De todas maneras, aprovechen este tiempo si es que no tenemos clases para revisar. Vuelvo y repito, ya voy a subir varias pruebas, uno por cada convertidor, ¿sí? Para ir teniendo notas, ¿no? De la revisión que ustedes tienen de la teoría hasta el momento. ¿Ya? Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, inquietudes, entonces nos vemos en la siguiente clase. Gracias, ingeniero. Gracias a Gracias. ustedes. Ingeniero. Pasen bien, una buena tarde.